Bueno, pues lo primero, por supuesto, quería dar muchas gracias a Daniela Bobbio, a Carolina Chávez, al Centro Cultural Córdoba España, a la gente nueva que empiezo a conocer, a Cielo, a Andrea. Es la segunda vez que estoy en Córdoba y es la segunda vez que estoy en el Centro Cultural y realmente se me repite la sensación que tuve la primera vez. No es el primer centro cultural de España que conozco, pero sin duda es en el que más cómodo me puedo sentir. Ay, muchas gracias. Al principio pensé que quizá era porque yo soy cordobés de España y digo, alguna conexión extraña debe haber aquí. Me doy cuenta que no, que en absoluto, que es el personal del propio centro que te hace... Siento que hay una energía un poco especial en el centro y en el público. No sé, es algo bastante agradable, ¿no? No siempre ocurre en este tipo de institución y se agradece. Me invitaron a hablar de nueva literatura española y, bueno, de primera pensé, ¿qué es eso de la nueva literatura española? Claro, lo que he intentado hacer es centrarme en algo muy, muy actual, ¿vale? No quisiera hablar de literatura contemporánea, sino jugar como si nos acercáramos a un escaparate actual de una buena librería española e intentar entender como unos paisajes que unifiquen determinadas corrientes, ¿no? de literatura. Bueno, vamos a ir un poco a ello. Por descontado, lo que me dispongo a transmitiros es parte de una mirada personal, que por supuesto está refrendada por críticos, páginas web y tal. Es un poco, he intentado unir varias voces, pero no deja de ser mi mirada. El material que tenemos entre manos son las narraciones, es algo voluble y muy dado a esquivar barreras, a provocar contagios. Como un entomólogo obligado a distribuir en diversas salas esos insectos que tanto admira, lo que he jugado es a clasificar los textos más interesantes de los últimos años, publicados en España, en una serie de corrientes en absoluto estancas, sino agujereadas en todos sus frentes y plagadas de vasos comunicantes. Vamos marcando territorio. Debo confesarles algo, aquí no hablaremos de los libros que protagonizan los escaparates de las librerías en Navidad o los que ocupan los puestos de los rankings en las descargas ilegales. Quiero decir, aquí no vamos a hablar de Pérez Reverte, no vamos a hablar de María Dueñas, ni de Carlos Ruiz Zafón, ni ningún otro tipo de autor de ese estilo. No por nada, porque ellos ya tienen suficientemente marketing y repercusión, no les hacemos ninguna falta y a nosotros tampoco nos hacen falta quizá, ¿no? Ellos. Vamos a hablar de nueva literatura española y remarco el nueva con el sentido del concepto de novedad por lo que tiene de creatividad, de hallazgo de hallazgo de la búsqueda, no de su sentido cronológico. Ahí va el sentido de nueva. Sé que sonará políticamente incorrecto, pero me encuentro entre los que piensan que hay buenos y malos lectores y que no cuenta igual la opinión de unos y los otros. Considero mejores lectores a los que buscan en el texto nuevos contextos, caminos no transitados, iluminación. Junto a ellos acuden a las librerías lectores en busca de libros de consumo rápido, que no interrumpan su visión del mundo, que no se enfrenten a sus planteamientos, que no les interroguen. No son esos los lectores ni los escritores que nos interesan hoy. No solo hago esta distinción desde un punto de vista intrínseco de los textos. Yo quisiera que lo que hoy os cuente también sea una llamada de atención al arrinconamiento que la cultura en general y la literatura en particular yo siento que está experimentando en los últimos años. Si antes la lucha era contra el discurso audiovisual, ¿no? Hubo un tiempo que parecía que la gente se iba a ver ya el cine o las series de televisión más actualmente, ¿no? Y dejaba de leer. Tampoco es una lucha contra ese sentimiento, esa práctica de la multitarea, ¿no? Que nos provocan las redes sociales, que nos impiden leer, ¿no? Y nos tienen la atención totalmente absorbida. Lo que yo siento es como que la cultura se está empezando a dejar arrinconada en una misión decorativa o recreativa. Se está empezando a olvidar las otras funciones de la cultura. Es entender la cultura como un lago de aguas calmadas, no como un mar cruzado de corrientes subterráneas, que es lo que yo siento que debe ser la literatura. Juega con fuertes armas en esta partida, claro está, el mercado y el poder de las cuentas de resultados, para las que siempre es más beneficiosa una novela que nos anestesie a un relato que nos abofetee. Con este panorama, nada mejor que unos cuantos bestsellers que adormezcan cualquier otra pretensión de cambiar las cosas. Cuando la literatura claudica ante las condiciones de producción de la sociedad de consumo, su capacidad regeneradora está perdida.
porque el mercado busca cantos de sirenas, no Ulises que narren su viaje de ida o regreso a la épica. A este respecto, quería citaros a Marta Sanz. Ella es una crítica y narradora española, de lo mejor que hay en crítica ahora mismo en España, a pesar de que no tenga mucha repercusión. Y ella dice lo siguiente, que me parece muy adecuado para este momento. Que no veo bien. Lo leo aquí. Los artistas y escritores actuales que compartimos una visión pretendidamente heterodoxa del arte y de la literatura, vivimos la paradoja de querer transgredir buscando a la vez el éxito, el aplauso del cliente. Queremos ser transgresores, iconoclastas y críticos, y a la vez pretendemos que no solo que no nos tiren piedras, sino que se nos reconozca por nuestra valentía y nuestro rigor. Queremos ser transgresores sin ofender al mercado, sin jugarnos nada, y esa interesada ingenuidad nos convierte en deshonestos de manera anticipada. Pues bien, de esos autores que no caen deslumbrados por las luces del mercado literario o de otro tipo de inquietud, vamos a decir inquietud, o que al menos no lo han hecho aún, es de los que he venido a hablarles. De los que escriben para despertar a los lectores, no para adormecerlos. Acabo la introducción diciéndoles que me voy a ceñir a la narrativa, porque creo que es más interesante centrarnos en algo para llegar a un mínimo de profundidad que intentar hablar de poesía, dramaturgia, ensayo. Me parece que no llegaríamos a nada. Y aquí no sé si llegaremos a algo, pero bueno, por lo menos un poquito de luz yo creo que puede haber. Y también que me referiré a autores con una carrera no muy extensa. No voy a decir autores jóvenes, porque es esta cosa ridícula, ¿no?, que pasa en los suplementos literarios de joven literatura española y pasamos de los 40 todos, ¿no? Lo que quiero decir es que son autores con una trayectoria media, por así decir. Excepto Rafael Chirves, Belén Gopegui o Manuel Vilas, nombres así que sí aparecerán en el comentario, la mayoría no superan los 40, por así decirlo. Pues bien, son 4 los universos de escritura que detecto ahora mismo en las nuevas letras españolas. 4 corrientes, 4 posibles paisajes en los que ubicar buena parte de lo que se publica. Seguramente vosotros sentís la misma desconfianza que yo ante los géneros literarios, ¿no? No nos gusta esto de que nos encasillen las cosas, pero me parece una manera de intentar entender ese escaparate de la edición actual en España. Y según mi mirada son la nueva novela social, la autoficción, la generación nocilla, o más bien su cadáver, y la ficción pura. Lástima que no está aquí Fernández Mayo, pero bueno, luego ya os explicaré lo del cadáver, de la nocilla, que no es tan grave. Pues en primer lugar, y quizá como movimiento más fuerte, que quisiera hablar de la nueva novela social. La podemos llamar así, la podemos llamar narración política, autores comprometidos, como queramos, pero realmente hay que estar muy ciego ahora mismo en España para no darse cuenta que es de lo más novedoso que está sucediendo en la edición. Vamos a explicar primero qué entendemos por novela social, para ponernos de acuerdo. Hablamos de la novela que interviene en el presente, que puede hablarnos en presente, pasado o futuro, pero que en esencia trata de narrar quiénes somos ahora y por qué. Lo haga como lo haga, pues a través de la metáfora, la distopía o lo que cada uno pueda elegir. Las razones por las que en España se lleva huyendo décadas de todo lo que suene a novela social, que creo que es algo muy diferente, ¿no?, a lo que puede suceder aquí en Argentina, hay que buscarlas una mezcla de factores que hablan de un pasado histórico de dictadura, de una visión romántica del arte y la literatura, y de un rechazo visceral a la novela social de los años 50. Me refiero a un Ignacio Aldecoa, que está por aquí, me refiero a un Luis Martín Santos, a Ana María Matute, a Rafael Sánchez Ferlosio, a Miguel Delibes. Ese tipo de autor, consagrado en España, intocable, todo lo que suene a ellos hoy en día causa bastante rechazo. Como fue el movimiento de novela social más importante de las últimas décadas, yo creo que había una especie de complejo a reconocerse como escritor social, como novelista social. Eso está cambiando. Aquellos años de esta novela social fueron los años de la emigración del campo a la ciudad, que fue realmente una transformación brutal en España. ¿Qué es lo que ha hecho ahora que renazca esta novela social? Pues obviamente la maldita palabra, ¿no?, que tenía que aparecer. Llegó la crisis política, la crisis social, de valores, y esto ha empezado a entrar en la narrativa española. 2007 es el momento en que se abrieron las puertas al desastre y ese desastre ha empezado a aparecer ya en la novela española. No sé si ha tardado mucho o ha tardado poco. Para ello voy a echar mano de Gonzalo Torné, que es otro crítico recomendable
de la actual edición española. Aquí está. Y él dice esto: el novelista necesita que pase cierto tiempo para fagocitar y metabolizar la historia que le envuelve, pero nadie sabe formular cuánto tiempo exige cada caso, de manera que una de las destrezas más desatendidas del arte de un novelista consiste en el cálculo de la distancia, en la gestión del presente. Lo curioso es que las primeras veces que aparece la crisis en España en la novela es una aparición literal, en el sentido de, recuerdo a una novela que se llama Democracia, de Pablo Gutiérrez, que lo que hace es, el detonante de la novela es la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos. A partir de ahí comienzan a suceder una serie de cosas a una persona en España, no está metido en el mundo de Lehman Brothers, pero es como una consecuencia literal de aquello. Luego está Juan Francisco Ferré, que pertenece a la generación Nocilla, con una novela que se llama Carnaval, en la que el personaje principal es Dominique Strauss-Kahn, es un trasunto de él, ¿no? El exdirector del Fondo Monetario Internacional, que fue acusado de abusar de una trabajadora africana en Nueva York. Con esa idea, él empieza luego a desvariar, claramente, no es una crónica de todo aquello. Pero me resultó curioso cómo la crisis empezó a entrar en la novela española así, como poquito a poco, citando cosas literalmente. Eso ya se ha superado ahora mismo, y digamos que una vez superado ese momento literal, el problema no está ya en que tengas que cambiar de casa, sino en que quizá tengamos que replantearnos el concepto de casa, en la posesión de un espacio, el derecho a tenerlo. Los personajes de estas nuevas novelas a las que me quiero referir ya no solo tienen miedo al dinero, tienen miedo a no entender las nuevas reglas del juego. Y esto, siempre generalizando, por supuesto, no pasaba en España hace 10, 15 años. Estos temas no aparecían. Vuelvo con Gonzalo Torné, que hoy es aún más claro. Quizás no haya vivido en España quien no haya vivido, perdón, en España en el periodo comprendido entre el 92 y 2008, no puede imaginar hasta qué extremos la comunidad literaria consideró patógeno incluir en la ficción narrativa resortes políticos y cómo se previno para esterilizarlos. Se preguntaba Isaac Rosa, que quizás sea el buque insignia de este tipo de novela en España, junto a Elvira Navarro, a raíz de la publicación de La mano invisible, decía algo que tiene mucha gracia. ¿Por qué hay tantos personajes en las novelas españolas que no sabemos a qué se dedican? En la novela española actual se trabaja muy poco. Cuando hay trabajadores son muy interesantes, son detectives, investigadores, periodistas, escritores, cineastas. Quería ver si se podía hacer narrativa del trabajo. ¿Qué es lo que hizo Isaac Rosa con su novela La mano invisible? Un poco por diferenciarla sobre todo de la otra novela social española, ¿no? Esta novela se desarrolla en una nave industrial a la que un público va cada día, se sienta en unas gradas a contemplar a gente trabajando sin ser productiva. Hay un obrero que está construyendo un muro para al momento tirarlo. Hay un mecánico que está desmontando constantemente coches, pero jamás construye nada. Una costurera que cose y descose constantemente. Ese es el tipo de mirada hacia lo social o al trabajo que yo creo que interesa en la novela social actual. Por supuesto, nada que ver con con un Miguel Delibes, un Ignacio Aldecoa. Tenemos a Rafael Chirves, por otro lado, que es como el padre de todos estos autores. Y lo cito, aunque se me salga un poco del arco de lo que estamos viendo, porque su fenómeno es muy curioso. Él lleva publicando en España desde el finales de los 80, con buenísima crítica, es muy, muy respetado, con novelas como La buena letra o La larga marcha, que son de los 90 y que son grandísimas novelas. Pero ¿qué pasa? Hasta el año pasado, 2013, que publica En la orilla, realmente Rafael Chirves no sale de un círculo muy pequeño de interesados en la literatura. ¿Esta novela En la orilla es mejor que La larga marcha, La buena letra? Bueno, en absoluto. ¿Es diferente? Tampoco. Lo que hace es analizar las miserias actuales de la sociedad e intenta buscar el porqué. Lo lleva haciendo décadas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Claramente ha cambiado el lector. O sea, el lector ahora sí quiere que le cuenten cómo es la sociedad que encuentra cuando cierra las tapas del libro. Ya no confunde lo social o lo político con lo ideológico o lo dogmático. El lector español actual empieza a creer que un libro puede cambiar las cosas, o si no puede cambiar las cosas, por lo menos puede cambiar cosas sin artículo. Pero es una esperanza que antes yo creo que no existía mucho en la novela española.
Por último, como novela social, no puedo no citar a Costantino Bertolo. Él no es escritor, es editor y es el creador de Caballo de Troya, que es un fenómeno curioso en la edición española. Pertenece a uno de los grandes grupos, al Penguin Random House. Ahora mismo el dibujo editorial en España es muy, muy sencillo. Está Penguin Random House, está el grupo Planeta y está el resto. Están un montón de editoriales pequeñas haciendo un trabajo espectacular, luchando contra los dos gigantes. Les aseguro que cada mes hay una noticia nueva de fusiones entre las editoriales. Es una especie de culebrón editorial. Ya lo último grande fue la fusión de Santillana dentro de Penguin Random House, ¿no? Que fue ya el terremoto, ya como que... Claro, Planeta es una editorial muy comercial. Entonces, quitando ese tipo de narrativa, ahora mismo si no compras una novela independiente, estás comprando Penguin Random House. Siempre, siempre. En ese mundo aparece Costantino Bertolo y tiene una editorial que pertenece a Penguin Random House y nace con dos misiones. Una es descubrir nuevas voces, que no es tan particular, y otra es, él busca novelas literalmente que intervienen en el presente. O sea, es esta nueva novela social de la que yo estoy hablando, pero hace 10 años. En el 2004 nació la editorial. A todo el mundo le sonaba como una cosa, bueno, ¿qué es esto? Una editorial de izquierda, o sea, no tiene sentido de repente, ¿por qué? Gracias a Dios ya no se entiende como una editorial de izquierda, se entiende como otra cosa, ¿no? Como un reflejo de una necesidad social que también está muy ligada quizá a un movimiento ciudadano, los indignados, famosos. Hay una serie de fenómenos en España que todos se unifican en esa sensación como de, bueno, quizá podemos intervenir en algo, ¿no? Desde cualquier tipo de tendencia política, ¿eh? En ese momento, Constantino crea esta editorial. Curiosamente, se acaba de jubilar, Constantino Bertolo, ahora que está en su momento dulce, ahora que cuando lo que él hace es lo que todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente quiere hacer, él ha tirado la toalla por cuestiones totalmente personales. Lo que sí ha hecho que es interesante es ha creado la figura del editor invitado. Entonces, cada año va a invitar a un autor a que siga su estela. Y en el 2015 la editora invitada es Elvira Navarro. La segunda vez que la nombro, y no la voy a nombrar mucho más porque la semana que viene, el miércoles, estará aquí en un encuentro y de luego les invito a que la conozcan porque ella es de lo más interesante que se publica. Entra un poco en este tipo de novela social, pero lo supera. Hay mucho más en Elvira Navarro y luego encima va a ser editora de Nuevas Voces. Ahí lo dejo caer por si hay alguien que le quiere, no sé, presentar algo porque está como a la caza del manuscrito. Eso que no se entere, pero os lo cuento yo. En fin, eso es en cuanto a novela social, ¿vale? Lo que os quería contar. Eso es en lo que más me voy a extender, ¿eh? En cuanto a autoficción, que es el otro gran punto de lo que se publica ahora mismo en España, este me parece que es un tema más espinoso, en el sentido de que coméntale a cualquier crítico, cualquier periodista, ¿qué te parece este fenómeno de la autoficción ahora, ¿no? En España, cómo está bullendo, ¿no? Bueno, hemos dejado ahí a Elvira Navarro, que se me ha olvidado presentársela, pero bueno. Bueno, y esto, vamos a dejarlo, a Marcel Proust. Y mucha gente te va a torcer el gesto, te va a decir, bueno, qué tontería. O sea, la autoficción es esto, es Marcel Proust. La autoficción se hace de siempre, es Céline, es Borges, es Sebald, es Carmen Martín Gaite, es, bueno, autoficción existe desde siempre, ¿no? Por supuesto, yo no digo que sea nada revolucionario. Lo que es cierto es que nunca se había dado en España con tanta intensidad como ahora, y sobre todo en una generación de autores jóvenes. No quiero decir que sea novedoso, pero sí quiero destacarlo como muy presente, ¿no? En la actual edición. Vamos a ponernos de acuerdo muy rápidamente en la definición, que podría ser lo contrario, podría ser un congreso, pero yo me basaría únicamente en la definición de Enrique Vilamatas, ¿no? Que es uno de estos autores tótem en la autoficción en España, y él simplemente la define como la autobiografía bajo sospecha. Me parece que es perfecto. O sea, no son autobiografías, no son diarios, no son memorias, no son actas notariales, no son biografías, no son ensayos novelados, no son novelas, pero son todo. Es una autobiografía bajo sospecha. Parece que es la mejor manera como de cerrarlo, ¿no? Quizá la mejor manera también de convencer a los escépticos de este auge de la autoficción sea buscar los porqués. Si los porqués son de peso, quizá sea indiscutible, ¿no? Ese fenómeno actual. Y yo creo que hay que pensar primero en el carácter individualista de los tiempos en los que vivimos, donde la colectividad ha pasado a un segundo plano. Bueno, aquí quizás salte la alarma, ¿no? De repente acabamos de decir que la novela social es como uno de los grandes focos de la
literatura española y ahora estamos hablando de individualismo. A mí me parece que al contrario, casi es que están totalmente hermanados. Quizás estamos cansados ya de tanto yo ficcionalizado y ha llegado el momento de creer que hay que mirar a la colectividad, o al revés. Hay autores que están muy centrados en la colectividad y de repente juegan a ficcionalizar su yo, ¿no? Me parece que, bueno, es otro de esos vasos comunicantes que vamos a ver cuando hablemos de otras corrientes también y que se dan a menudo. Pero hay más porqués para esto. Pensemos en el desprestigio de la ficción y en la avidez de los lectores por las historias verídicas, en las décadas de atraso social, económico y cultural en España, que nos provocaron una especie de complejo, ¿no? A no, quizá no hablar tanto de uno mismo y que nos hacían dudar si pertenecíamos a Europa o no. Pensemos en la competencia feroz de los medios como la televisión y el cine, en el poco interés que en España tradicionalmente ha habido por el género biográfico, a diferencia de Reino Unido o Francia. Ante todos estos factores, ¿cómo no íbamos a caer en esa búsqueda del yo a través de la ficción? Más aún en un momento en el que cualquier artefacto nuevo, ¿no?, que se cree va precedido por el yo, ¿no? Estamos hartos, ¿no?, de los iPhone y los iTunes y los iPad. Lo raro es que no hayamos acabado hablando de hay literatura, ¿no?, o hay novela o algo así. A lo que no me suena de la autoficción, que hay algunas personas que casi la han unido, es a la autofoto, o sea, el selfie famoso. Me parece que lo más alejado a una autoficción es un selfie. Si autoficción es buscar el yo a través de una narrativa, de un juego con el texto, el selfie es como la autofoto más burda que se pueda llegar a hacer, ¿no? A ver, habrá gente que haga grandes cosas con selfie, pero bueno, quiero decir que no me gusta ese emparejamiento, que empiezo a escucharlo en algunos sitios. Cuando pienso en autoficción en España, pienso, por ejemplo, en Marcos Giralt Torrente, que es un autor que publica desde el año 99, muy bien considerado, pero realmente hasta que no publicó Tiempo de vida, que también es un libro de memorias, pero es una recreación de la relación de él con su padre muerto. Hasta que no creo esa autoficción, que es buenísima, se la recomiendo mucho, realmente en España no se le empezó a hacer mucho caso a este hombre. Pienso en Manuel Vilas también, en la prosa sinvergüenza y original que tiene Vilas, es muy particular. También nos podríamos referir a él cuando hablemos de novela social, pero bueno, entra perfectamente aquí en la autoficción. Es capaz de poner a hablar a Cervantes con Joy Division, a poner a los extraterrestres a leer la obra de Vilas, y siempre Vilas. Cuando lees a Vilas estás constantemente leyendo Manuel Vilas, Vilas, Vilas. La primera persona es una cosa ya hasta pesada, pero lo hace con muchísima gracia, hasta el punto que le han llegado a publicar sus estados de Facebook. Hay una editorial cordobesa de allá. Él tiene un Facebook espectacular. O sea, si hay una autoficción en Facebook, es la suya. Él se levanta todas las mañanas y habla con Dios, habla con John Lennon, habla con Mariano Rajoy. Unos días tira muy alto, otros días tira muy bajo, ¿no? Pero es un diálogo el que establece hablando de él, que desde luego merecía un libro. Hay otra gente que hace otro tipo de autoficción en el Facebook, ¿no?, contando esa vida imaginaria. La suya es un juego literario y se lo recomiendo, es bastante interesante. Otros autores, está Blanca Riestra, tiene una novela que se llama Pregúntale al bosque, que es como un libro de memorias de adolescencia que ha pasado realmente totalmente desapercibido en la actualidad editorial española, pero se lo recomiendo. Pienso en Vicente Valero, que es un poeta que ha debutado en novela con Los extraños y hace un ejercicio precioso que es, habla de él a través de todos esos personajes que todos tenemos en las familias, que son como los puntos negros de la familia, ¿no? Ese tío que se dedicaba al circo, de repente en una familia de abogados, o esa prima que nadie sabía muy bien lo que hacía, pero que todo el mundo adoraba, y en el momento en que empiezas a investigar su vida, descubres mucho más, ¿no? Es otro tipo de autoficción, pero me parece interesante conocerlo. Sergio del Molino, Cristina Grande, Carlos Pardo, Julián Rodríguez, Lolita Bosch, bueno, muchísima gente está haciendo este tipo de autoficción. Simplemente quería deciros algunos para que tengáis un poquillo de campo, ¿no?, el que mirar. Voy a pasar al tercer paisaje, que es la ficción pura. Escuchando todo esto, quizá podéis empezar a pensar que en España ya no se escribe pura ficción. El adjetivo pura está claro que aplicado a ficción debe llevar unas comillas enormes, ¿no?
pero nos sirve en este caso para diferenciarla de la ficción metaliteraria, de la autoficción, de la crónica, de todo lo demás, ¿no? Ficción pura como creación de historias, quiero decir. No es cierto que no se escriba esto ya en España, por supuesto. La ficción española sigue siendo devota totalmente del realismo. En eso en España no progresamos. Todo lo fantástico, todo lo que se pueda salir, por supuesto hay gente que lo hace, pero son siempre como gente que se sale un poco de la norma, ¿no? Es un peso pesado que tenemos y sorprende, ¿no? Si se supone que Cervantes nos enseñó tanto, Cervantes yo no considero que fuera tan realista, ¿no? Pero bueno, es un peso. Lo dice Ignacio Echevarría como gran crítico español del momento en una columna del Mundo. Decía, por mucho que se consienta y hasta se aplauda, que se vaya de vez en cuando de picos pardos, de la narrativa española no hay nada que se celebre más a gusto que los reencuentros con la que se entiende que es su propia tradición, el realismo, el preciosismo estilístico y la ética de los sentimientos. No voy a citar nombres porque serían muchos los que realizan este tipo de prosa. Casi que me parece más divertido fijarme únicamente en 3 de los libros de los que más se ha hablado en el último año en España. Y es curioso porque los 3 coinciden en algo que creo que es un fenómeno emergente, curioso, que no, todavía no se ha hablado mucho de ello, pero bueno, yo creo que hacia allá vamos un poco. El primero es de Lara Moreno y se llama Por si se va la luz. Es una poeta y cuentista que debutó en novela. Hay mucho debut en novela en lo que os cuento. Y mucho poeta también que se está pasando a la novela. Es la historia de 2 chicos, una pareja, que huyen de algo que no sabemos muy bien qué es, un desastre, que con el desarrollo de la novela descubrimos claramente que es como ya la hecatombe de la crisis, ¿no? Cuando ya ni siquiera hay energía eléctrica, es como ya una distopía brutal. Ellos huyen de eso y se refugian en un bosque, en un pueblecito, en un bosque, siguiendo un programa de repoblación del gobierno para localidades que se han quedado sin habitantes, les ceden una casa y allí se refugian ellos. Voy a seguir hablando de otra para que se vaya entendiendo por dónde va la cosa. Ella es Lara Moreno. Otra novela muy comentada en estos momentos es Intemperie. Esta casi yo diría que es más un fenómeno editorial que un fenómeno literario. Se empezó a hablar de Intemperie meses antes de que se publicara. Algo llamativo porque es un autor que nunca había escrito. O sea, es lo primero que se leía de él. Él es Jesús Carrasco. Y os aseguro que era la comidilla del mundillo editorial. Era como, bueno, sí, es el libro revelación. Hasta que, claro, te paras a pensar y, bueno, lo ha leído alguien. No lo había leído absolutamente nadie. Pero realmente fue una operación de marketing brillante. En este caso, esto que hablábamos de las leyes del mercado, funcionaron bien, porque no fue para promocionar un bestseller, sino para promocionar otro tipo de novela. Detrás estaba Elena Ramírez, que es la editora de Seix Barral, totalmente convencida de que era un gran libro, y a mí me parece plausible, es la labor de un editor, ¿no? Estar convencido y defender a su autor. Lo curioso es que el argumento de Intemperie es un niño que ha sufrido una violencia en su casa, un acto de violencia, y se escapa de su pueblo y se refugia en un paisaje rural que este sí que recuerda mucho a todo ese Miguel Delibes, a Camilo José Cela, en el propio vocabulario, en la estructura, casi me atrevería a decir. Es un argumento que hasta hace 2 años yo diría que no se hubiera entendido muy bien en España. Y coincide con Alberto Olmos, que ya es el último que os quiero hablar dentro de esto de la ficción pura, que publicó Alabanza. Alberto Olmos es un personaje realmente en el mundo editorial español porque tiene muchísimos odios entre los escritores hacia él. Tiene un blog que se llama Juan Malherido y no tiene ningún tipo de reparo en destrozar un libro que no le gusta. Ninguno. Máxime siendo el propio escritor, ¿no? Como quizás aún más valentía. Pero bueno, a mí me encanta lo que hace, ¿eh? No siempre estoy de acuerdo con lo que critica, pero me parece muy valiente. Ya estamos como muy cansados, ¿no? De tanta noticia y tanto elogio al libro. Hace falta, ¿no? Que de repente alguien hable mal de los libros. Pues él en concreto, en Alabanza, nos cuenta la historia de un escritor. Aquí se unen varias de las cosas que os he ido contando. Un escritor que ha sido un autor literario, un autor bien considerado, que en el año 2013 publica una novela que él cita siempre como el último bestseller de la literatura tal y como se conocía en el año 2013. Se supone que la historia está contada de 2019 y fue la novela que mató a la literatura. Fue un bestseller tan grande que de repente quedaron arrinconados otro tipo de tendencias literarias. Por supuesto es una ficción, pero es muy divertida como
él acabó, ¿no?, con el mundo literario, pero se arrepiente y quiere volver a escribir algo bueno. Se va a un pueblo, al pueblo donde él nació, que eso lo descubrimos a lo largo de la novela, y también descubrimos que tiene un complejo muy grande de haber sido de pueblo. Nadie lo sabe en el mundo literario, por supuesto no es Alberto Olmos, ¿no?, es un narrador, aunque bueno, creo que hay varios guiños, ¿no?, a lo que él es. Pero es esa especie de trauma al origen rural que creo que es uno de los males también que hay en España. Y claramente ya lo habéis visto, ¿no? Las tres novelas son un refugio hacia el campo, hacia el pueblo, y es un fenómeno, me parece, curioso. Él lo mezcla además con toda esta cosa de la narrativa española, ¿no?, del dominio, del bestseller y tal. Están como mezclando varias cosas. Pero me parece interesante, no, ya os digo, es una cosa totalmente actual, no, yo creo que ni se ha comentado. Pero me parece curioso, ¿eh?, observar esa línea de la literatura española como en el regreso al campo. Quizás está relacionado con ese rechazo tan grande que ha habido siempre a la literatura social que os decía de los 50, ¿no? No sé, creo que hay como... Yo lo que intento es lanzaros como globos sonda de cosas que están pasando en España para que cada uno recoja la que le apetezca, ¿no?, y la quiera seguir o no. De literatura de género no me voy a extender porque creo que ya no nos podemos pasar mucho más de tiempo. Únicamente sí citar que, bueno, la literatura de género, la literatura fantástica, literatura histórica, la novela histórica, la novela negra, por supuesto en España tienen mucho campo, se están leyendo bastante y escribiendo bastante. Lo que nos interesa a nosotros quizá son esos autores que dentro de esos géneros se salen, ¿no?, de las normas. Y solo quiero citar a dos, a Esther García Llobet, con su novela Submáquina, y a Marta Sanz, que ya la cité como crítica. Pues que es Marta Sanz es de estas autoras que casi uno acaba odiando, porque es brillante como crítica literaria, como narradora es de lo mejor también que puede haber, como poeta, yo no me he atrevido ya a leerla, pero tiene también bastante consideración. Esas personas un poco que dan un poco de rabia, ¿no? Pero bueno, en fin, hacen novela negra, pero una novela negra que no tiene nada que ver con la novela negra mainstream, ¿no?, que es la que más se vende en España. Yo Esther García Llobet la llevo leyendo años y os aseguro que cuando vi True Detective, la serie, de repente dije qué maravilloso es cuando hay ese tipo de conexión entre una escritora andaluza, española, que lleva años escribiendo esto y de repente hay una gente que me está reflejando un mundo white trash y tremendo y una especie de trama asfixiante y hay una comunicación total entre ellos. La gracia es que yo le pregunté antes de venir aquí, ¿has visto esa serie? Y me dijo, no, no la conozco. O sea, seguro que parecen guionistas uno del otro. Es brutal. Y Marta Sanz también es novela negra lo que hace. Tiene una novela que es un buen detective no se casa jamás, que también me parece que sería interesante que os acercarais a verla. No me resisto a hablar un momento del posthumor, que es otra corriente que mucha gente no la metería jamás en una conferencia de literatura, pero a mí me parece que sí. Son narraciones y están muy unidas quizá al formato del monólogo, de vídeos de YouTube y cosas así. Pero bueno, Miguel Noguera se ha salido un poco de todo esto, está publicando sus textos, él lo llama ideas, son simplemente cosas que le pasan por la cabeza y las comunica. Ya os digo, en libro, él hace libros ilustrados con unas ilustraciones terribles que las hace él, son muy feas, pero bueno, creo que van un poco con el tipo de humor que hace él y os voy a poner dos vídeos así súper breves para que veáis un poco lo que hace. El posthumor, una de las máximas que tiene, es que no está hecho para hacer reír. No está hecho para hacer reír, la intención es más bien incomodar o causar vergüenza ajena o descubrirnos cosas, ¿no?, que tenemos cada uno ocultas, por lo que, en fin, a mí me hace muchísima gracia, pero entiendo que hay una serie de códigos que no se comparten, ¿no?, por mucha gente. Pero bueno, simplemente para que veáis, os pongo dos cortes muy breves. Cristo mal, ¿no? Cristo mal, que se han equivocado, que como que ha ido mal, ¿no? Que hay como un fallo ahí, que hay un fallo de base muy grave en la crucifixión, como una cagada fuerte, como de joder, así no se va a morir nunca, ¿no? El Cristo mal. Bar no, ¿no? Un bar que está en una pared,
tiene una vitrina y el camarero está detrás de la vitrina y tú le pides un cortado y te dice que no, que joder, que hay una vitrina, ¿no? Que no puede ser, ¿sabes? Por favor, un cortado. No, coño, hay una vitrina. Café con leche, por ejemplo. No puede ser. Y el tío te hace así como, coño, no. Es un bar basado en la negación, en el no. Un periódico, no, coño, no puedo salir, ¿no lo ves? No, el camarero todo el rato está diciéndote que no. No a todo. No a ultranza. Bueno, en fin. Hay que verlo más. Hay que verlo más para un poco para pillar el tipo de humor que tiene. Pero realmente tiene cosas brutales, ¿eh? Y es un... O sea, está muy bien cuando se le empieza a ir la cabeza y empieza a trascender lo que está contando y empieza a hablar de lenguaje. Esto del bar no, yo lo vi una vez en un bar y empezaba a desbarrar con el no, con la negación, la afirmación en la sociedad, no sé qué. Es mucho más. Lo que pasa es que, claro, lo que sale en la tele siempre son como las pildoritas, ¿no? Pequeñas. Pero bueno. Espera, que ahora esto no sé cómo lo pongo otra vez en... En pantalla con... Ah, vale. Es verdad. Ay, muchas gracias. Genial. Bueno, acabamos con la generación nocilla, ¿vale? En todos los sentidos, porque para mí es una generación muerta. Ahora lo explicamos. Es el último de los paisajes narrativos a los que me quiero referir. Creo que algo se ha conocido aquí, ¿no? De generación nocilla. Yo creo que es un fenómeno que algo llegó. Es uno de esos temas a los que siempre se acaba hablando cuando estás en un ambiente literario o con gente que lee o escribe y tal. Siempre se acaba hablando de la generación nocilla, para bien o para mal. La gente que la vapulea, hay gente que la adora, en fin. Nació polémica y sigue siendo bastante polémica. Resumiendo, podemos explicar que se trata de una serie de autores nacidos en los años 60 y 70 que en la primera década del siglo XXI publicaron en España narrativa que se caracterizaba por una apuesta clara por la fragmentación, por la eliminación de fronteras entre la alta y la baja cultura, por la fusión de técnicas y referencias de disciplinas como la música o la publicidad y por las estructuras abiertas, que casi eran cercanas al collage o al zapping. Manuel Vilas, que es uno de los autores, el de los estados de Facebook, que os decía, que se marcó dentro de la generación nocilla, explica su visión, que me parece que es acertada, ¿no? Para no ceñirnos tanto a estilos. Él dice, jamás me he considerado un escritor experimentalista, me considero un escritor realista. Lo que pasa es que la realidad se ha vuelto loca, y entonces es normal que la naturaleza que quiera reflejarla sea un poco loca. Esa fue su posición en la generación nocilla, que a mí me parece muy correcta, ¿no? Tampoco es querer salir de la generación, pero sí decir, oye, quizás es un poco tontería, ¿no? Lo que estamos diciendo. ¿De dónde viene la generación nocilla? La primera referencia es esto. Por ahí hay alguno que la conoce, ¿no? Bueno, era la merienda española de los años 70 y 80 por excelencia. Era una especie de Nutella, pero muchísimo peor, ¿no? Yo creo que cualquiera que ya creció y probó la Nutella no está de acuerdo. No, yo creo que es nostalgia eso. No sé, yo creo que casi todo el que probó Nutella luego se olvidó la nocilla. Bueno, de aquí se cogió el nombre de Nocilla y por supuesto de la novela de Agustín Fernández Mayo, Nocilla Dream, que realmente fue un boom porque tuvo muchísimos lectores. Hay muchos factores para entender el éxito de esta novela. Por una parte es que nace en un momento en el que España era grande, supuestamente, ¿no? Momento de boom inmobiliario, todo eran relatos épicos y de repente aparece una serie de escritores que nos hablan de historias en las que España no aparece, son todas referencias internacionales, son antihéroes, son gente que no sale de su casa. Parece que eso lo pedía un poco la realidad, por lo menos desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Luego también está el tema del fenómeno indie que se contagió a la literatura. Durante unos años parecía que los indies solo escuchaban música y iban al cine y a un festival de música a veces. Y de repente se descubrió que no, que también leían y leían mucho. Y empezaron a aparecer secciones de literatura en las revistas indies. Parece una cosa absurda, pero es que antes no había, realmente no había. Y eso le vino muy bien a la generación nocilla, ¿no? Porque era como que conectaba mucho con ese tipo de público. ¿Quiénes formaban parte de la generación nocilla?
Pues podemos citar a Vicente Luis Mora, a Jorge Carrión, a Lolita Bosch, a Eloy Fernández Porta, a Javier Fernández, Manuel Vilas, Javier Calvo, Domenico Chape, Mercedes Cebrián y, por supuesto, Agustín Fernández Mayo. No sé si se fijan que hay muy pocas mujeres en este colectivo. A mí es una cosa que siempre me puso un poco nervioso siempre. No lo he llegado a entender por qué había tan poca mujer en la generación Nocilla. A veces me daba la sensación como que incluso a las mujeres que incluían en la generación Nocilla las incluían porque tenía que haber una mujer. Mercedes Cebrián, que yo es una autora que admiro muchísimo, sinceramente no considero que entrase en la generación Nocilla para nada. Pero bueno, quizás es una cosa que mañana con Agustín se puede comentar. Que el encuentro mañana es a las 7, ¿verdad? De Agustín Fernández Mayo con Julieta Fantini, que está aquí en el público. Y seguro que Agustín se puede defender en esto. Hay quien afirma que la generación Nocilla ha muerto. Lo hace, por ejemplo, Alberto Olmos, como no. Esto que os he contado, que no se corta, no es dar palos a todo el mundo. Él el año pasado publicó un post en su blog que se llamaba La fiesta ha terminado y daba varios síntomas de la muerte de la generación Nocilla. Uno de ellos era la novela Intemperie, la que os he contado, del niño que huye y se refugia en un mundo así como campestre. Otra es el cambio de narrativa de Manuel Vilas, que de repente dijo que él era realista, pero claro, con un realismo loco, ¿no? Como él decía en la cita. También el cambio en la línea editorial de la revista Quimera, que fue la revista bandera, ¿no?, de todo esto. Perdón, lo que no os he contado es porque yo decía que la generación Nocilla para mí es un fenómeno periodístico más que literario. Pues realmente fue el suplemento del Mundo, el cultural del Mundo, el que consiguió inventarse esto. Nació la novela Nocilla Dream y de repente dijo, bueno, hay varios autores que se parecen un poco, vamos a llamarlo Generación Nocilla. Y lo digo como un elogio, me parece fantástico que un suplemento sea capaz de repente de hacer que la gente se entere que existe una serie de escritores que de otra manera seguramente no hubieran llegado a ello. Lo que yo no tengo tan claro es que sea un fenómeno literario. Yo siempre considero que es un fenómeno periodístico. En mi opinión, la generación Nocilla no ha muerto porque nunca nació. Ha muerto el fenómeno periodístico de la generación Nocilla, el interés de los medios por hablar de este movimiento como tal. Pero lo que no ha muerto en ningún sentido es el interés que despiertan sus autores. Agustín Fernández Mayo, Vicente Luis Mora, Mercedes Cebrián o Eloy Fernández Porta son 4 ejemplos de autores que ya nadie va a buscarlos como, ay sí, los nocilleros que se llamaban antes. No, simplemente interesan cada uno por su estilo, que son bastante diferentes. Agustín Fernández Mayo, por ejemplo, lo comenta así. Él dice que una generación es imposible que exista sin que sus miembros quieran que exista. Fue algo que la prensa cultural acuñó. Lo que sí existió y existe es una corriente de narradores que leímos el mundo de una forma diferente. Creo que es la postura más correcta en esto de la generación Nocilla. En definitiva, el movimiento yo creo que está muerto, pero los autores yo creo que les queda bastante trayectoria por delante. Bueno, podríamos seguir buscando paisajes porque nos podemos inventar los que queramos. Les aseguro que no me he inventado ninguno, que son cosas que suceden ahora mismo en España y están en boca de la gente. Simplemente quería lanzar como una especie de luces para el que le interese acercarse a la narrativa española actual, pues que tenga como una ayuda, ¿no?, para ver por dónde van los tiros. Y ha habido 2 citas que me han rondado en la cabeza todo el rato mientras pensaba en lo que os iba a contar, que creo que resumen mucho de lo que hemos hablado. Una es de Paul Valéry y él dice en el año 1000, en las primeras décadas del siglo XX, pensad en lo que hace falta para gustar a 3 millones de personas. Paradoja, hace falta menos que para gustar a 100. No escribo para personas que no pueden darme una cantidad de tiempo y una calidad de atención comparable a las que yo les doy. Saltamos al año 76 y llega Kurt Vonnegut y en una entrevista de Paris Review en la que le hablan de la mala situación de la literatura norteamericana del momento, que va a pasar, que la gente no lee, todas estas preocupaciones que tenemos siempre, y él lo que responde es lo siguiente: no escasean los buenos escritores, lo que nos falta es una masa de lectores fiables. Yo desde luego estoy totalmente de acuerdo y como estaba convencido que hoy íbamos a estar aquí en una masa de lectores fiables, por eso les he querido hablar de este tipo de autor, que a lo mejor no lo ven en otros medios, pero que les aseguro que merecen la pena echarle una leída por lo menos. Nada más, muchísimas gracias y espero que nos pasemos muy bien en la feria. Muchas gracias. Aquí le dejo el correo electrónico por si alguien quiere insultarme. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Emilio, es la oportunidad.
sino quería también decirles que esta charla, además de estar siendo transmitida en vivo por internet, va a quedar registrada en el archivo de la Mediateca del Centro Cultural. Lo digo sobre todo por Mabel, que es docente y nuestro referente de la literatura española, que bueno, la charla que acaba de dar Emilio, yo como egresada de letras y como ñoña declarada, creo que es una fuente muy interesante de información. Superaste las expectativas, Emilio. Qué bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y alguien tiene alguna pregunta? Yo no tengo preguntas, pero quiero felicitarlo y agradecerle realmente. Yo soy profesora de literatura española en la Universidad de Córdoba. Y el panorama que has dado realmente ha sido muy, muy justo, muy preciso, muy amplio, y nos has abierto caminos y puentes para llegar a distintos lugares. Por otra parte, hasta donde conozco, que estamos bastante actualizados y tratamos de estarlo, y en relación con los autores también, me parece que estoy totalmente de acuerdo. Acabo de venir de España, también estoy totalmente de acuerdo con tus puntos de vista y tu posición ante la literatura y ante esas 4 vertientes que has señalado. De hecho, nosotros en la facultad hemos empezado ayer un seminario sobre autoficción. Mira, qué bueno. Muchísimas gracias. Sí. No, gracias a vos. ¿Qué tal? Yo sí que te quería preguntar algo. Me ha interesado mucho la línea que has comentado, que tiene mucho que ver con nuestra crisis económica, política, que no ha sido igual en toda Europa y no ha sido igual en todo el mundo. En el sur de Europa ha tenido un tono muy parecido, pero algo distinta a otros países europeos. ¿Esa corriente literaria actual española, tú la ves conectada con otros países de nuestro entorno? ¿Crees que es algo endógeno nuestro y que realmente España se tiene que sentar un poco en el diván porque está especialmente en crisis? Realmente no te puedo contestar, o sea, porque no conozco tampoco la literatura a ese nivel en otros países europeos, ¿no? Lo que me hace gracia, por ejemplo, es comparándolo quizá con literatura argentina. A mí me parece que es una cosa como que de repente estamos llegando nosotros a decir, estamos haciendo esta novela social y aquí debéis partiros de risa, ¿no? Porque yo llevo muchos años ya leyendo eso, ¿no? En Argentina. En ese sentido creo que estamos como muy en pañales, quizás porque no nos lo creíamos, ¿no? Que podía llegar lo que llegó. No lo sé, realmente no te puedo, me lo inventaría. No te puedo decir en comparación con otros países. Yo lo que siento que en España está, como todo este tema de la crisis en la narrativa, está muy, muy personalizado. Por ahora yo todo lo que veo es muy primera persona. Voy a contar cómo me afecta a mí la crisis. Me parece muy interesante, ¿eh? Más interesante que esas menciones literales, ¿no? Que os decía en las primeras novelas, que eran como los hechos de la crisis que aparecen, pero no acaban de empaparse en la historia, ¿no? Hay mucho de mirada personal sobre me está pasando esto, ahora qué hago y qué será el futuro, ¿no? Todavía nos queda, yo creo que nos queda mucho, ¿no? Por hacer narrativa, no sé si de crisis, narrativa de la nueva sociedad, sinceramente, creo. Pero bueno, ahí está esta colección de Caballo de Troya. Ahí es como, de luego, cualquiera que se quiera acercar a este tipo de narrativa solo tiene que entrar en el catálogo de Caballo de Troya. Ahí está todo, está todo. Bueno, muchas gracias a todos y que sigan disfrutando de la feria. Gracias. Gracias.